Santa Fe y 7 clubes más hacen cuentas para lograr 3 cupos en los 8 clasificados de la Liga Betplay. 10 equipos pelearán en las últimas 2 fechas por los 3 cupos restantes que quedan para clasificar a los playoffs. A su vez, 4 clubes tienen asegurada su presencia en la fiesta de los 8. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla ya sacaron pasaje a la siguiente ronda, mientras que Once Caldas, con su reciente triunfo contra el Inter de Bogotá, estaría a punto de entrar a la siguiente fase. Escucha estas y otras noticias en los 90.4 FM o a través de nuestra página web laud.udistrital.edu.co. Esto fue Agenda Laud. 9 de la mañana con 20 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y ya después de escuchar Agenda Laud vamos a hablar también sobre un tema que les habíamos prometido y vamos a analizarlo con detenimiento aquí en Revista de la Mañana. Y es que de pronto ustedes recuerdan que la semana pasada, inclusive desde antes, hubo movilizaciones en Santander, en Boyacá por parte de varios campesinos porque se actualizó el avalúo catastral de sus predios y el nuevo impuesto llegó con precios muy elevados y unos porcentajes pues que se salían un poco como de lo normal que se estaba previsto, de porcentajes del 2000% más alto, del 4000% más alto, y después de varios días de movilizaciones, recordamos que se pudo dialogar entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los campesinos de llegar a un acuerdo y poder hacer un análisis sobre este avalúo. Pues resulta que en el marco de todo este tema se habla mucho nuevamente del catastro multipropósito y de cómo se implementa, cuál es la importancia, cuáles son las entidades encargadas de su implementación, cuál es la correcta implementación. Entonces, para conocer más como el ABC y no quedándonos solo en la polémica, sino más bien mirarlo por el lado académico, nosotros en la Universidad Distrital tenemos ese orgullo de tener un programa que es líder, que es de los primeros en el país, podríamos decir que el primero, que es la Ingeniería Catastral y Geodesia, toda una autoridad para poder hablar de estos temas, y está con nosotros entonces el coordinador de ese programa de nuestra Universidad Distrital de la Facultad de Ingeniería, y estamos hablando del profesor Edwin Robert Pérez, a quien le damos los muy buenos días. Profesor, bienvenido a Revista de la Mañana. Todo el micrófono está desactivado. No sé si nos alcanza a escuchar, nosotros sí lo vemos bien, es activar de pronto el micrófono, y también una sugerencia de girar la cámara de forma horizontal para que nos veamos bien en YouTube. Y eso, ya lo vemos que estamos girando la cámara, excelente ya el giro. Ahora vamos a ver si nos escuchamos bien, profe, que usted está muy dispuesto a atendernos y nos encanta. Eso, muy bien, ahora lo escuchamos, profe. Buenos días. Bueno, sí, muy buenos días, muchas gracias y gustoso de atender esta invitación y dispuesto pues a colaborar en lo que se pueda. Bueno, profesor, gracias por estar con nosotros. Profe, empecemos a contarle a los oyentes de una manera muy pedagógica. Haga de cuenta que usted está con alumnos de su clase, con estudiantes de su clase, de una manera muy pedagógica. ¿Qué es el catastro multipropósito? Bueno, empezaríamos diciendo, a mi modo de ver, que hablar de catastro multipropósito es tal vez una redundancia, porque el catastro en sí es multipropósito. El catastro constituye una serie de procedimientos técnicos que permiten conocer y recopilar la información, en principio de la propiedad inmueble del país, pero eso trasciende a otras dimensiones de los bienes y de los activos del país. ¿Con qué fines? Pues con el fin de tomar decisiones. En sus inicios, el catastro, una de sus principales finalidades puede servir de base para el recaudo del fisco. Pero hoy día, y desde hace mucho tiempo, ya varias décadas, el catastro constituye esa recolección, recopilación de información para la planificación, para el ordenamiento, para el diseño y ejecución de obras de infraestructura, en búsqueda de la equidad social, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, creo que hablar de catastro multipropósito es una redundancia hoy por hoy. El catastro es multipropósito
por naturaleza. Hablemos también de la importancia que tiene de la implementación en Colombia de este catastro. ¿Cómo hasta el momento qué catastro hay o cómo están en términos de catastro, como usted dice, redundante, pero es la palabra como de moda, catastro multipropósito? ¿Cómo está Colombia en ese panorama de catastro multipropósito y por qué es tan importante la implementación del mismo? Bueno, desafortunadamente, durante muchos años, la información catastral permaneció desactualizada en más de un 70% si hablamos del territorio nacional y más o menos la misma cifra si hablamos ciudadanos desde el punto de vista del número de predios, concentrándose las actividades a las principales ciudades, ¿no? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, que hoy por hoy tienen sus propios oficinas de catastro. Entonces, la gran mayoría del territorio nacional tenía una desactualización, es decir, que la información que reposaba en las bases de datos ya tenía mucho tiempo de no ser revisada y estaba muy atrasada. El propósito de incorporar este catastro, más de la redundancia, multipropósito, fue tratar de contar con la información adecuada para emprender algunos proyectos de gran importancia y obvio que desprendieron de los acuerdos de La Habana, eh, que buscaban tener la información necesaria para comenzar a hacer procesos de titulación y de legalización de la propiedad. Cabe anotar en ese momento que aproximadamente en su momento, cuando se firmó el Estado, más del 50% de la propiedad inmueble del país no tenía unos títulos formales, es decir, escrituras. Obviamente, pues eso a primera vista mm, permite percibir y concluir que esta es una gran fuente de inequidad y una gran fuente de inseguridad jurídica que puede ser uno de los insumos para tanta, digamos, conflicto que se ha desarrollado en el país durante tanto tiempo. Entonces, el desafío para el Instituto Geográfico y luego para los gestores y operadores catastrales fue cada vez reducir esa brecha, tratar de que la mayoría, si no el 100% de los municipios contaran ya con una actualización catastral, es decir, que la información física, jurídica, económica de la propiedad inmueble del país redujera ese rezago, que estuviera más o menos vigente. Entonces, digamos que hoy día no es que se haya reducido al 100% a nivel nacional, sí se ha avanzado bastante, aunque aún nos queda un muy buen camino por recorrer, sobre todo en la ruralidad, ¿no? Todavía hay muchos municipios que están pendientes de su actualización. Y este es un trabajo que nunca termina porque atendemos municipios que están rezagados en su actualización catastral y descuidamos a aquellos que recién se hicieron y pues pasados 5 años, los que ya se habían acabado de actualizar, pues ya empiezan a rezagarse. Esto es un tema de constante trabajo, de constante actualización. Y bueno, creo que el instituto ha emprendido una muy buena tarea junto con los gestores catastrales para tratar de mantener actualizada la información. Profesor, usted ya nos define o nos da un contexto sobre estos avalúos, pero quisiera también que le contara a todos los oyentes quién es el encargado de hacer estos avalúos y también cómo se garantiza que esta precisión sea garantizada, pues precisamente, valga la redundancia, cómo se garantiza esta precisión de estos avalúos. Bueno, el catastro en realidad tiene varias dimensiones. Una es la dimensión física, es decir, que las entidades catastrales encargadas de hacer estos trabajos catastrales tienen que tratar de identificar los elementos físicos. Estamos hablando de su área, linderos, cultivos, edificaciones, mejoras, etcétera, de tal manera que permita, como decíamos al comienzo, caracterizar, hacer un inventario de lo que el país tiene, pero además ligarlo a su propietario, es decir, necesitamos saber que ese inmueble que está identificado con
una matrícula inmobiliaria o que esté identificado con una cédula catastral, con un identificador catastral y que tiene. Sí, se nos fue un momentico la señal, estábamos al diálogo con el profesor de la Universidad Distrital, el coordinador del programa de Ingeniería Catastral y Geodesia de nuestra institución. Todavía sigue fuera de Internet, de esas fallas de Internet que se nos presentan. Bueno, pues importante este tema precisamente porque el país actualmente se encuentra conflictuado ante estas diferentes pues protestas que se han vivido frente a esta problemática que se vienen presentando a nivel nacional por los aumentos precisamente en este cobro del predial, pues en consecuencia de estos diferentes avalúos catastrales, por decirlo así, y estas movilizaciones pues se han presentado con la convocatoria de organizaciones campesinas, gremios que viven por estos sectores, específicamente Santander y también Boyacá, y por supuesto pues la idea de los diferentes actores que están interesados pues radica en exigirle al gobierno esta derogatoria de la resolución 2057 del 30 de diciembre del año pasado que establece pues estos incrementos en el avalúo catastral, Carolina. Ya tenemos al profesor, un pequeño salto del Internet, profesor, pero ya lo tenemos nuevamente. Continúe con su respuesta. No, otra vez se nos fue la señal. Bueno, problemas del Internet que no faltan. Lo que usted dice, Samuel, es cierto, estas manifestaciones se dieron, se logró un diálogo y lo que dijo el director del IGAC en su momento es que se va a buscar entonces explicar cómo se va a hacer esa implementación de esa resolución, que es la resolución 2057 del 30 de diciembre, pero pues esperar cómo se puede hacer ese avalúo de manera gradual. Profesor, usted estaba contándonos y respondiéndonos la pregunta de nuestro compañero Samuel. Adelante, profesor. ¿No lo tenemos? Sí, entonces Ya, decíamos ya lo que tenemos. no solamente el avalúo es un. Sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Lo escuchamos, no lo vemos, pero lo escuchamos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos, es lo importante, sí, señor. Ok, bueno, entonces decíamos que no solamente los avalúos son los elementos que el catastro tiene que identificar o son responsabilidad del catastro, sino que son además los elementos jurídicos y los elementos físicos. Entonces, el catastro tiene la obligación de asignar un valor a la propiedad inmueble y ese valor tiene que ser lo más cercano posible a la realidad, porque si no estaríamos diciendo mentiras o estaríamos, no sé, que no corresponde a la realidad. Entonces, es una obligación del catastro reportar los valores de los inmuebles lo más cercano, sin excederlos, a los valores comerciales. Ya dentro de las responsabilidades que tienen los entes territoriales, los municipios, está el asignar o el calcular las tasas de, el impuesto predial, que ya no es responsabilidad de las entes catastrales. Ahora bien, hay una etapa que se nos olvida, que es una nueva etapa del catastro y que es incorporada por el catastro multipropósito, que tiene que ver con la sensibilización y la socialización de los resultados. Yo creo que aquí sí, tal vez el Instituto Geográfico no hizo la tarea, no voy a decir que no la hizo, sino que tal vez le faltó un poco hacer esos procesos de sensibilización con los municipios, con alcaldes y con los entes territoriales para mostrarles cómo esos municipios que están tan desactualizados habían sufrido tales incrementos para que se tomaran las políticas y las acciones pertinentes a disminuir el impacto que podría llegar a tener el impuesto predial. Entonces, en resumen, yo creo que el Instituto Geográfico hizo su trabajo técnicamente sin conocer a fondo, ¿no? Obviamente, creo que hizo su trabajo técnicamente bien, en términos generales, y tal vez faltó fue ese diálogo con las entidades territoriales para poder visualizar lo que se podía venir cuando se actualizaba información que había estado rezagada durante tanto tiempo. Bueno, y ahí en ese punto, inclusive eso era lo que discutían los campesinos, que decían que las decisiones se habían tomado quizás desde ese escritorio y que no se había ido directamente al campo, y habían personas, por ejemplo, que tenían una sola hectárea
de su predio y pues de un momento a otro el predio pasó a costar de la nada 3.000 millones de pesos. Entonces, pues la pregunta es aquí, ¿qué dice la norma colombiana sobre esa actualización? Como usted bien lo dice, hay que hacerla porque no puede, el catastro no puede mentir. O sea, pues si lleva, no sé, 30, 40 años desactualizado el catastro en esa región, en esa zona del país o en ese predio, pues obviamente hay que actualizarlo y el impacto va a ser brutal, ¿sí? Pasar de un avalúo de, no sé, voy a decir un ejemplo, 1.000.000 de pesos a 3.000 millones, obviamente una persona no va a tener esos recursos pues para pagar un impuesto. Ahí, ¿qué dice la norma colombiana? ¿Se debe hacer de manera gradual? ¿Cómo lograr de que pues se vaya a poder incrementar ese valor o ese impuesto que se debe pagar para que no se pase del presupuesto, digamos, de una familia campesina y pues también que se pueda cumplir lo que el catastro determinó allí en este punto? Sí, de acuerdo. Digamos que se escapa de las funciones catastrales el tema de los impuestos. El catastro está obligado a reportar lo que técnicamente observa y la información que es verídica, que es lógica, que es coherente con una realidad social, económica y política del país. Lo que es responsabilidad de los municipios, de los entes territoriales, es tratar de medir el impacto que puede llegar a tener la aplicación de unas tarifas y unas tasas de impuesto. Por eso creo que este ejercicio ya se ha hecho. En Bogotá se hizo en el año 2000, en la primera década de este siglo, cuando por primera vez se empezó a hacer actualización catastral de la ciudad todos los años. Y entonces sucedió algo similar. Hubo inmuebles que se incrementaron en el 500%, en el 1000%. Y lo que hizo la Secretaría de Hacienda en su momento fue tratar de diferir ese incremento del impuesto a 5 años, de manera gradual para que no generara ese impacto. Y que son soluciones. Es decir, no se cambió la información de los avalúos catastrales para poder congraciarse con la población, pero se llegó a unos acuerdos de un incremento gradual del impuesto. Recordemos que el avalúo es para muchas tomas de decisiones. Imagínense que el Estado va a ejecutar una obra de interés, va a construir una vía y va a empezar a comprar predios. No va a pagar al propietario un monto que no esté cercano a la realidad. Entonces a veces los propietarios se les olvida que el impuesto predial, perdón, que el avalúo catastral no solamente es la base de impuestos, sino también la base para negociación con los particulares cuando se requiere adquirir predios. Entonces, en algunos casos sí nos conviene, digo yo, como propietarios, que el avalúo catastral esté bajo, pero en otros casos ya no nos conviene tanto, ¿no? Eso es lo que hay que también sensibilizar a la población. Y creo que esa es una de nuestras debilidades. El catastro multipropósito contempla esa etapa final que consiste en contarle a la población, a los entes territoriales, qué es lo que pasa, cómo quedó la información, los pros, los contras, y creo que en eso sí hemos venido fallando. Sí, creo que ese es el reto más grande porque como bien usted lo dice, el problema es que con el catastro pues toca hacerlo o hacerlo, pero la cuestión es cómo se implementa. ¿Qué papel ahí juegan los departamentos, los alcaldes? Es que allí había una discusión de que los campesinos decían que era que no se hizo bien el avalúo. Otros, el IGAC decía, o bueno, decía que no, que era la forma como el municipio, el alcalde o el gobernador implementó el impuesto. Entonces allí uno se tiraban como la pelota, como decimos popularmente, pero ahí cuál sería, qué responsabilidad tiene cada uno, ¿no? En el caso de los que están, y decía inclusive un alcalde decía, pero no podemos cambiar la resolución del IGAC, nosotros somos simplemente los que cumplimos esa resolución, no la podemos cambiar. Ahí, cómo se debe hacer la ruta, no, sacando ese ejemplo de lo que pasó en Santander, hablemos, no sé, de cualquier predio. ¿Cuál debe ser la ruta? Se hace la avalúo catastral, luego, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es esa ruta para poder llegar a hacer bien ese avalúo? Pues a ver, una vez que las actividades y los trabajos catastrales se realizan a lo largo, generalmente es a lo largo de un año,
a veces en el segundo semestre del año, para que al final en diciembre queden en firme no solamente los avalúos, sino toda la información de linderos, de vecinos, etcétera, toda la información jurídica que se pudo haber recolectado. Entonces se expide una resolución que autoriza que esa información sea subida a la base de datos oficial y que además ordena que a partir del 1 de enero del año siguiente esa sea la información base oficial para el ente territorial correspondiente, en este caso para el municipio que haya sido actualizado. Y al convertirse en esta información base oficial, pues será la información que servirá como referencia para la toma de decisiones del municipio, para su plan de ordenamiento, para planes, para políticas alimentarias, para políticas, incluso para nomenclatura, para etcétera, etcétera. Estratificación, si es que aún se aplica. Y una de esas es el impuesto predial. Entonces es el municipio que a partir de esa base catastral va a decir, para inmuebles residenciales de estratos 1 y 2, la tasa de impuesto predial va a ser el tanto por ciento, el tanto por mil, y ya queda aprobado. El municipio tiene la facultad de reformar esas tasas, incluso de determinar que algunos de esos inmuebles pueden estar exentos o en otros casos exceptuados del cobro del impuesto predial. Eso hace parte de las políticas que el alcalde, el consejo municipal pueden aplicar. Ahora bien, pues creo que sí, insisto, una de las etapas que le dan una responsabilidad al Instituto Geográfico y a los diferentes gestores catastrales es el hecho de poder sentarse a dialogar con el municipio y mostrarle estadísticamente cómo han sido los cambios, cuáles son los peligros que se avecinan en términos de la vigencia de la resolución que pone oficialmente los datos catastrales en rigor. Entonces creo que antes de expedir estas resoluciones sí hace falta ese diálogo porque es posible hacer algunas revisiones, hacer algunos ajustes, pero siempre y cuando esa resolución no entre en vigencia. Entonces digo que esa etapa de sensibilización previa a la puesta en vigencia de la resolución es la que no estamos implementando de manera adecuada, a mi modo de ver, claro, sin ser funcionario del Instituto Geográfico y sin ser funcionario de los municipios que están en este momento cuestionando la vigencia. Simplemente desde lo que desde la academia podemos observar, ¿no? Sí, es que también mirando lo que dice la norma, dice que si hay actualización catastral, el impuesto no puede superar el doble, el 100%, de lo pagado el año anterior. Claro, y en este caso estábamos hablando de que ese 100% se superó tremendamente en un porcentaje un poco fuera de sí, de razón. Ese es el gran reto, ¿no? La implementación. Hablemos desde la Universidad Distrital, profesor, sobre, pues también, saliéndonos un lado de ese lío que hubo acá en Colombia, hablemos en la Universidad Distrital también cómo se ha podido llegar a articulaciones para apoyar ese proceso de actualización catastral en el país, si se ha podido lograr tener también alianzas, quizás con el IGAC, con el gobierno nacional, para nosotros como academia, desde ese conocimiento tan amplio que tenemos, también hacer parte de que el país tenga esa actualización catastral, que estamos pues muy lejanos de lograr ese 100% de actualización nacional. Sí, muchas gracias. Pero antes quisiera hacer una precisión. Comentabas anteriormente que la ley dice que no puede incrementarse el impuesto predial de un inmueble en relación con el año anterior en más del 100%, es decir, el doble. Quería precisar que eso es para inmuebles que ya están actualizados. Para inmuebles que se actualizan, no hay un tope claramente definido, toda vez que pues, esto se propone, se estudia y se analiza a través de un COMPES o de un CONFIS, según sea el caso. Y bueno, y por la segunda parte, creo que estamos haciendo una muy bonita y muy buena tarea desde la Universidad Distrital, la Facultad de Ingeniería, en nuestro programa de Ingeniería Catastral y Geodesia. Tenemos unos vínculos muy, muy estrechos con el Instituto Geográfico, con Catastro Distrital. Nosotros hacemos parte de la Junta Directiva de Catastro Distrital. Eh,
y con algunos de los principales gestores catastrales. ¿Cómo estamos haciendo este merge, este vínculo? Estamos haciendo, en primer lugar, capacitación, ¿no? El Instituto Geográfico ofrece muchos cursos que nuestros estudiantes toman para mantenerse al día en términos técnicos y en términos también jurídicos, normativos y legales, y viceversa, ¿no? Desde la universidad también nosotros con nuestra especialización en sistemas de información geográfica y la especialización en avalúos, creo que hemos hecho una tarea muy, muy juiciosa durante ya más de 20 años, en las que hemos formado las grandes ingenieros que han hecho los avalúos más importantes del país, que han tenido que ver con la gestión predial para el crecimiento de nuestra infraestructura, para temas de políticas de hidrocarburos, no solamente para temas catastrales. Y creo que esa sinergia y esa gran acercamiento que tenemos a las entidades y gestores catastrales ha hecho que los principales gerentes, líderes y además investigadores en temas catastrales y de sistemas de información geográfica y cartografía sean egresados de nuestro programa. Entonces creo que hemos cumplido una función técnica y social de altísima responsabilidad y considero que hemos venido haciendo el trabajo muy bien hecho y con toda la responsabilidad del caso. Profesor, gracias por la precisión y sabe que usted me deja pensando y mientras usted nos daba esa respuesta hice una búsqueda rápida y dice el decreto 1480 del 30 de diciembre de 2025, que es un decreto del DNP, del Departamento de Planeación Nacional. Usted me dirá si usted hace referencia a este punto. Dice, en el artículo 2.2, 10.11, bueno, tiene un montón de puntos allí, dice, reajuste de avalúos catastrales para predios urbanos. Dice, los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados sino actualizados durante la vigencia se reajustarán, claro que está hablando de los urbanos, ¿no? Los rurales ya, bueno, los rurales pasa lo mismo. Dice, se reajustarán a partir del 1 de enero de este año en 3%. Este porcentaje, usted me habla de que, digamos, lo de ese porcentaje de que no se puede subir el 100% no aplicaría en este avalúo. No me queda claro, Claro. o sea, pues, ¿cómo es la norma? ¿Qué dice puntualmente? Porque este dice 3%, pero me imagino que es el ajuste normal de avalúo catastral anual de este decreto que acabo de encontrar. Pero el que usted nos habla, ¿cómo sería? Porque la pregunta que nos hicimos nosotros aquí, bueno, entonces se puede subir el porcentaje que se desee y ahí fue por eso que llegó hasta un 4000% de altura en el valor. ¿Qué se debe hacer allí? ¿Qué dice la norma puntualmente? Claro, como tú lo indicas, ese fue para el 2025, ¿sí es? Entonces, cada año las diferentes entes deben establecer cómo se va a incrementar los avalúos, perdón, los avalúos no, los avalúos que van a ser base del impuesto predial. Entonces, hay dos grupos de inmuebles. Aquellos que ya fueron actualizados en el año inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces, esos pues se actualizarán no, es decir, no tienen que ser actualizados porque recién su avalúo es reciente, es del año anterior. Entonces simplemente se les aplica la tasa. Y aquellos que no fueron formados o no fueron actualizados, estamos hablando de municipios cuya información catastral es vieja, que tiene 5 años, 6 años, 8, 10, 15, pues eso sí deben ser objeto de una actualización del avalúo, porque el avalúo hay que actualizarlo año a año. Entonces, como no se hace la visita, no se hacen los trabajos, no se hacen los avalúos para determinar cuánto quedaron valiendo en el último año, pues hay que hacerlo de manera masiva y de una forma aproximada, ¿no? Entonces, existen algunas, digamos, proyectos que permiten hacerlo tanto para lo urbano como para lo rural. Y cada gestor catastral lo maneja de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, todos los predios que están bajo la tutela del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, generalmente se actualizan con un índice que se llama el INVIUR, ¿sí? Que se llama, quiere decir el índice de valoración inmobiliaria urbana y rural, donde se hace una muestra, se hacen unos avalúos y calculan los incrementos con el año anterior a nivel nacional y se determina a través y se aprueba a través de un COMPES qué porcentaje se le va a aplicar a aquellos inmuebles que no fueron actualizados, que están rezagados.
Mientras que para los inmuebles que son actualizados, pues no es necesario aplicarlo porque acaba de ser actualizados, acaban de hacerse sus avalúos en el año inmediatamente anterior. Entonces, más o menos así es que funciona. Y cada gestor catastral lo hace de igual manera. Bogotá utilizaba lo que se llamaba el IVP, que era el índice de valoración predial, y que se utilizaba para actualizar aquellos predios a los avalúos de los inmuebles que no habían sido actualizados en el año inmediatamente anterior. Eso ya no se utiliza porque Bogotá ya, como les comentaba anteriormente, ya lleva muchos años, lleva más de 15 años actualizando la totalidad de sus predios todos los años. Entonces no hay predios rezagados en Bogotá. Y así cada gestor puede aplicar esas políticas y calcular o más bien proponer unos porcentajes de actualización para los inmuebles que no han sido actualizados. Qué reto tan tremendo. Le cuento que ya encontré la resolución del IGAC. Y es que hay un... No, es que está muy difícil porque hay unas regiones donde dice el artículo, el decreto es la resolución 2057 de diciembre de 2025. Y le comparto, profe, que resulta, sí, es que el tema es bien complejo. Resulta que dice, hay un punto que explica de que es necesario pues hacer esa actualización y dice cuáles son los porcentajes en los cuales se puede aumentar ese avalúo de esas viviendas y demás. Y resulta que los porcentajes son demasiado altos, que era lo que discutían los campesinos, porque hay avalúos de 1.206%, de 1.858%, inclusive hay unos evalúos muchísimos más altos y pues yo creo que aquí ese es el punto de discusión. Porque inclusive en la resolución dice que la liquidación de avalúos catastrales de predios rurales, entonces entrega los porcentajes, dice, la liquidación será de conformidad con las siguientes tablas, las cuales presentan los porcentajes de incrementos definidos para cada una de las zonas homogéneas geoeconómicas vigentes. Y claro, de ahí es donde están esos porcentajes altos. ¿Será que también se tiene en cuenta si ese predio, por ejemplo, una hectárea, aumenta el avalúo si en esa hectárea hay algún cultivo que pueda ser potencialmente comerciable? ¿Se tiene en cuenta eso al momento de evaluar esa tierra? De que si tiene productos que se puedan vender o no. O no sé si solamente se evalúa la tierra. No, a ver, yo no conozco el detalle, las memorias técnicas de cómo se hizo el trabajo y los resultados y los procedimientos de los municipios en cuestión o a los cuales se refiere la resolución 2057. Entonces es irresponsable de mi parte decir que estuvo bien, regular o mal o tomar partido. Solo te puedo comentar desde el punto de vista académico o cuáles son. Sí, profesor, se nos volvió a ir. Se nos volvió a ir la señal. ¿Lo tenemos ahí, profe? Hola. Bueno, ahí estamos entonces al diálogo con el profesor de nuestra Universidad Distrital, hablando un poco y tratando de entender este tema tan pesado sobre esta actualización catastral. Profe, ¿nos escucha? No lo tenemos, no lo tenemos. Bueno, pues lo importante es que lo que dice el profesor es que sí o sí hay que actualizar los predios. Y no se puede mentir. Si es un predio que lleva 8 años desactualizado, 10 años desactualizado, pues claro, al momento de actualizarse va a ser el impacto fuerte del porcentaje que se debe aumentar ese avalúo catastral. Y lo que dice el profesor es que es importante tener ese avalúo debido a que pues el Colombia tiene que actualizarse en estos temas. Bogotá no tiene ese problema porque ya todo está actualizado. Y por eso es que el impacto es grande en la zona rural. El gran reto que tiene el gobierno nacional es poder llegar a la actualización catastral y también poder tener unos nuevos impuestos prediales, pero de una forma gradual, de cierta manera, para que no impacte el bolsillo de las familias de los campesinos, que son los principalmente afectados. Es como la conclusión y pues desde la academia se está apostando mucho para poder lograr esa actualización catastral y entre más se demoren los departamentos o entre más se demoren las autoridades para actualizar el catastro, pues va a ser mucho mayor el impacto. Por eso